Buenos días, queridos hermanos. Le damos la bienvenida a nuestro culto de día domingo. Si bien es cierto, no podemos estar reunidos en este lugar como quisiéramos, pero queremos invitarle de igual forma a que podamos participar en este culto online, que usted pueda estar participando en la oración, en la alabanza, en la predicación de la palabra del Señor, que pueda estar atento también para que podamos alimentarnos. Y este tiempo que, si bien es cierto, es una prueba para la iglesia, podamos salir victoriosos y podamos aferrarnos cada día en las manos del Señor. Le invito a que podamos orar allí como están en sus hogares con la familia para entregar este culto y lo que hagamos al Señor. Señor, en esta hora le damos gracias por este día. Le damos gracias, Señor, porque usted no nos deja nunca, Señor. Gracias porque usted ha bendecido a nuestros hermanos, porque usted les ha guardado, Señor, junto a su familia. Le rogamos, Señor, que usted los pueda seguir bendiciendo, Señor, que usted provea para sus necesidades, que usted les fortalezca, Señor, allí donde están en sus hogares, que su mano poderosa, Señor, pueda estar junto a ellos cada día. Ayúdale, Señor, en este tiempo que ha venido de pruebas, Señor, para la iglesia, que podamos aferrarnos cada día más, Señor, a tu palabra, en la oración, Señor, que podamos estar unidos, Señor, como iglesia, clamando siempre en un mismo sentir. Bendice a nuestros hermanos, Señor, a su familia. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de tu pueblo, Señor, y que podamos buscarte cada día más. Gracias le damos, Señor, porque también tú nos das estos medios, Señor, para poder compartir tu palabra, para poder expresarnos, Señor. Gracias porque tú también has provisto de esto, Señor, para que no estemos distanciados, Señor. Le pedimos que usted pueda bendecir, Señor, lo que se va a hacer en este día, tanto las alabanzas, Señor, su palabra, que pueda llegar al corazón de cada uno de nuestros hermanos, Señor, y pueda ser de bendición para nosotros. Gracias le damos, Señor, por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. A continuación vamos a pasar a escuchar a nuestros hermanos. En esta ocasión la correspondió a la familia Riquelme Flores y le invitamos a que podamos cantar junto a ellos en la alabanza Más allá del sol. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión para el alma perdida.
Señor les bendiga, queridos hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes, si bien, como se decía, no de forma física, el poder estar unido en esta transmisión. Damos gracias a Dios por los medios que Él nos ha dado y aprovecharlos siempre para su honra, para su gloria, para su reino y para expandir su reino. Quiero invitarle en esta hora a poder ahí donde está en su casa abrir su Biblia en el capítulo 12 de Hebreos 12 y leeremos del 1 al 4. Hebreos 12 del 1 al 4, donde dice así en el nombre del Señor. Lleva por título Con la mirada puesta en Jesús. Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se cansen ni se desanimen. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Oremos un momentito. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tenemos el privilegio, aún en estos tiempos, Señor, que estamos viviendo, de acceder a ella con libertad, Señor. Gracias, Señor, porque el consejo sabio siempre viene a través de ella, Dios mío. Y ese consejo necesitamos recibirlo en medio de los tiempos que estamos viviendo. Obra por eso, Señor, con tu palabra en nuestros corazones, Señor. Enséñanosla, Señor, en esta hora y ayúdanos, Señor, para poder practicarla, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo. Quizás hay algunos que están afligidos, preocupados, Señor. Quizá hay algunos que tienen miedo frente a lo que está pasando, Señor. Obra por tu palabra, Señor, en sus corazones, en los nuestros, Señor. Y ayúdanos como iglesia a poder resistir, Señor, y poder salir victoriosos, Señor, diciendo que nuestra fe está fortalecida, Señor, en ti después de esta prueba. Bendice, Señor, a la iglesia de Cudico y a cada uno de los hermanos que están viendo este mensaje, Señor, este culto. Y ora, Señor, por gracia, por tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si bien no se sabe con exactitud quién fue quien escribió el libro de Hebreos, sí se sabe con exactitud al leer las palabras que Dios inspiró por su espíritu a que el escritor pudiera dejar plasmadas aquí, que fue un gran y dinámico predicador, que fue un hombre que era muy versado en el Antiguo Testamento. Por las citas que él tiene, incluso son alrededor de 30. Los autores conocidos e incluso los patriarcas decían que el autor de este libro solamente Dios lo sabe. La verdad es que este autor habló acerca de muchos temas, pero entre ellos uno de los centrales es la superioridad de Cristo como sumo sacerdote. Habla de él con palabras como mejor, perfecto, ser celestial, y aparecen estas palabras con mucha frecuencia. Pero el valor principal de Hebreo es su exposición de la revelación final de Dios en Cristo, en relación con la revelación anterior, es decir, con el Antiguo Testamento. Dice que la revelación final de Dios en Cristo es completa, a diferencia del Antiguo Testamento, que era solamente una parte y una sombra de lo que iba a venir. Los destinatarios hebreos eran cristianos judíos, y tal consideración se hace basada en lo que le decía yo de las palabras del Antiguo Testamento y el trasfondo que habla el autor de la ceremonia. Se le quería enviar esta carta a los hermanos hebreos con tres propósitos. El primero era el de exhortar, el de animar y de reflexionar, hacer reflexionar a los lectores en su problemática. El segundo era alentar,
ya que se dice que los cristianos de ese tiempo estaban viviendo un periodo de persecución por su fe en Jesús. Y tercero, advertir en contra de los peligros en cuanto a la fe, de la incredulidad, y eso sale en el capítulo 3, versículo 12, y el desconocimiento de la palabra. Por haber dejado de estudiar la palabra, habían vuelto, se dicen los comentaristas, a una notoria inmadurez espiritual. Estaban afectándose y desorientándose, de modo que ya no querían asistir a los cultos, no querían estudiar la palabra, y menos orar, pensando en volverse a su vida antigua como judíos, lo que era un peligro por el retroceso en cuanto a la fe y vivir de nuevo solamente en las tradiciones y prácticas judías. De ahí entonces que el autor, resumiendo lo que él dice, les viene hablando de la fe en el capítulo 11 y es muy conocido por la lista de los héroes de la fe que salen en ese capítulo, incluso hasta el 40. Es por eso que entonces el autor de Hebreo enseña a los hermanos acerca de la fe, de su autor y de las personas que destacan en ella. Y yo quiero compartirle algo entonces de acuerdo a eso. Una forma o formas en las que podemos avanzar en esta carrera de la fe. No se trata de una competencia contra nosotros mismos, como a veces se piensa, de quién tiene más fe y quién se encuentra más débil en esta, sino que tiene relación con el motivo que tengo para correr esta carrera, el cual sigilosamente muchas veces en el camino como creyente lo vamos perdiendo. Vamos avanzando en nuestra vida de manera equivocada, incluso como dice el autor y vamos a ver, con peso de más, y muchas veces y lamentablemente con cosas que no favorecen. Es decir, la carrera de la fe es considerada desde cuando tú comenzaste tu vida como creyente hasta ahora y en perspectiva de lo que viene hacia adelante. Todo eso se le llama la carrera de la fe. Hacia dónde estábamos, cómo estamos ahora y hacia dónde vamos, es decir, hacia el reino de los cielos. ¿Se puede entonces, hago la pregunta, avanzar en la carrera de la fe? Y lo primero que afirmamos es que sí, se puede. Y el texto nos plantea dos maneras. La primera forma con la cual la persona pretende progresar no es de conveniencia, ya que se centra su atención más en sí mismo que en Dios, es decir, es una forma negativa. Y es que los destinatarios hebreos enfrentaron una situación crítica, queridos hermanos, queridas hermanas. Al aceptar a Jesús como el Mesías, no dejaron su fe, como decía anteriormente, y prácticas judías. Pero ahora llegaba el momento de la separación y de la decisión entre el ser cristiano o el ser judío, con todas las tradiciones que ellos tenían y que los acompañaban. En ese entonces ellos estaban tentados a volver atrás y renunciar a Jesucristo, y así entonces evitar las consecuencias de que el ser creyente les traería. Tal vez pensaban que si se quedaban en su estado actual, sin aprender más de Cristo, como dice en el capítulo 5, versículo 11, o si aún dejaban de asistir a las reuniones en el 10:25, evitarían las dificultades que venían. El autor entonces escribe para advertirles que el volver atrás les traería más peligro que el seguir adelante en el camino de la vida cristiana. Este es un camino hermoso, este es un camino que hemos decidido tomar, pero que si, como decía, lo caminamos o lo corremos en forma negativa, no trae buenos frutos. Una de las formas de correrlo, si usted se fija en el versículo 3, perdón, dice, la última palabra dice desánimo, en otra parte aparece como desfallecer, desanimarse, desmayar. La misma palabra se usa cuando Jesús estuvo atento a la necesidad de alimento de las 4.000 personas. Y él quiso proveerles ese alimento para que no se desmayaran en el camino. La misma palabra ocupa a Pablo en Gálatas 6:9, donde dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Es la misma palabra. El no desanimarnos entonces, o el desmayar, es muy importante para la carrera de la fe.
Es por eso que uno de los propósitos de este libro, como les decía anteriormente, es alentar, animar, y el autor les exhorta a cómo deben ser en su vida cristiana. Probablemente muchos de los hermanos estaban desanimados por las pruebas que tenían y casi desmayando tras tanta lucha en contra de muchas personas que se le oponían. El autor les decía, no se cansen, y les exhorta a ser fieles y perseverantes. El llamado entonces es también aplicable para nosotros hoy. Tal vez no estamos pasando una persecución como muchas de las personas que salen descritas en el Nuevo Testamento, pero si te has sentido desanimado en el camino por alguna situación de vida, por algo que te ha tocado vivir, casi desmayando, incluso tal vez has sentido miedo a esta pandemia, como decía al principio, has sentido temor, te has sentido desanimado, te has cuestionado muchas cosas. Cada vez se acerca más, cada vez también hay más cuestionamientos quizás en tu vida. El llamado entonces también es para nosotros hoy a no desanimarnos en medio de lo que estamos viviendo. Tenemos al igual que nuestros hermanos como nuestro gran motivo para eso a Jesús. Jesús es suficiente, dice la palabra. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada más. Él es suficiente motivo para no estar desanimado y pensar en volverte atrás en tu carrera cristiana. Jesús es nuestro mejor amigo. Otra de las formas negativas de avanzar es también sintiéndose cansado. Y esto también sale, por lo menos en esta traducción dice cansado ni desanimado, en esta versión de la escritura. El estar cansado tiene relación con rendirse y literalmente incluso muchas veces con el estar enfermo. Para estar cansado es obvio que primero hay que trabajar. Luego, como efecto del trabajo, uno se cansa, se fatiga. Y todos nos hemos sentido más o menos alguna vez así. Por eso el autor les decía, no se cansen. Seguramente los amigos o parientes no convertidos de los lectores eran insistentes con ellos y les preguntaban incluso cómo ustedes pueden abandonar nuestra religión gloriosa y antigua del judaísmo. El autor le da la respuesta. ¿Cómo podríamos dejarlo si Jesús es? ¿Cómo podríamos volvernos a eso si Jesús es la revelación final de Dios, de la cual, como decía al principio, la religión del Antiguo Testamento fue solo una sombra de lo que iba a venir? Estos hermanos se sentían agotados por esa insistencia, se sentían quizás agobiados, se sentían cansados. ¿No hemos sentido quizás alguna vez así? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Te has sentido presionado por personas o por circunstancias a volverte atrás en tu vida cristiana? ¿Por los problemas, por las cargas? ¿Te has sentido sin querer más? ¿Abrumado por los problemas? Hermano, hermana querida, la carrera es larga, pero tienes que tener la certeza y confianza de que tendrá su fin. Solo somos peregrinos y extranjeros aquí. No ha llegado, como dice incluso este mismo autor en el versículo 4, no hemos tenido que derramar sangre como lo hizo Cristo. Eso sí que debería traernos esperanza. No hemos tenido que padecer ni sufrir en nuestra carrera como creyentes. Otra de las formas en que se corre negativamente es siendo impaciente, ya que al tener cansancio o desánimo se quiere llegar pronto a la meta. La carrera de la fe no es una carrera corta y un pastor lo decía, es una maratón. Y debe correrse como una maratón, es una carrera de largo aliento, en la cual tendremos que pasar todo tipo de situaciones, como decimos nosotros, altos y bajos, buenas y malas, pero pese a todo debemos seguir corriendo, con nuestra vista mirando hacia adelante, a Jesús. La forma negativa de avanzar en la carrera de la fe nos hace poner nuestra mirada en nosotros mismos, como decía en un principio, más que en Dios. Si corres esta carrera con tu vista mirando solamente mirando las circunstancias en las que vives, correrás como mirando hacia el suelo. Y así, desde un principio avanzas menos de lo que podrías avanzar en muchos aspectos de lo de tu vida. No ves la totalidad, no ves la meta, ves solamente de forma parcial. Con nuestra mirada fija en una meta, sí podemos correr la carrera. Y esa es la forma positiva de poder
correrla, de poder avanzar, de poder progresar positivamente en esta carrera de la fe. Y eso es lo que sale en el versículo 1 y nos da varias formas en que podemos hacerlo. La primera que dice es liberándote de todo peso y del pecado que nos asedia, despojándonos del pecado, despojándonos de los impedimentos. Los corredores, tanto en el tiempo bíblico como incluso aún hoy, corren en el estadio o en la calle con ropa muy ligera. Todo peso colgante es de más y puede traer dificultades, tropiezos e incluso heridas en el cuerpo de quienes lo corren. Queridos, lo mismo es el pecado. Crea un tropiezo, dificultad, pleito, cosas negativas en nuestra vida, raíces de amargura en la vida del cristiano, y esto indudablemente no te ayuda para progresar en la carrera de la fe. Debemos entonces, tal cual como dice el autor, despojarnos del pecado que nos estorba o que viene estorbando quizás hace tanto tiempo. Examínate tú ahí en tu hogar, en tu corazón. ¿Qué es lo que has venido cargando hasta ahora? ¿Qué peso es el que has venido trayendo de más en tu vida como creyente? Y déjalo a un lado, querido hermano. Ya no lo lleves más. Entrégalo al Señor y, como decía Pablo, prosigamos hacia la meta. Prosigamos al llamado que nos ha hecho el Señor. Otra de las formas positivas de correr esta carrera de la fe y de avanzar en esta carrera de la fe es teniendo en cuenta cuánto las han corrido y de que no vamos solos, dice el versículo 40 del capítulo anterior. Este capítulo habla de los grandes héroes de la fe, como decía adelante. De ahí que entonces el autor empieza diciendo, por lo tanto, es decir, por lo anterior, es decir, por esto, porque aún estamos en la carrera de la fe junto con estos hermanos y porque se nos ha dado, como dice el versículo 40, algo mejor con la venida real de Cristo. Es decir, una meta, como también decía, clara hacia dónde vamos. Eso es lo que Dios preparó para nosotros. Esta gran nube de testigos son los héroes de la fe que nos animan y nos aplauden mientras nosotros vamos hacia la carrera. Son los testigos, los que están junto a nosotros, los que aún nos dan aliento y ánimo para correr esta carrera de la fe. No hemos tenido que padecer como ellos, no hemos tenido que padecer como Cristo. Corramos la carrera de la fe, teniendo en cuenta cuánto la han corrido. La figura utilizada aquí es la de un atleta corriendo en un estadio lleno de espectadores, como decía, al igual que las carreras que hay hoy, los cuales están con el propósito de animar a los que corren, de darle incluso literalmente agua, alimento, por el cansancio que se lleva acumulado, por las calorías que se van gastando en esta carrera, por el cansancio y el desánimo que lleva la persona que la corre. Porque el ánimo entonces y lo positivo de correr esta carrera quizás se ha agotado. Las condiciones en algún momento se ven adversas, la meta lejos y todo negativo. Quizá en algún momento también tú te has sentido de esta manera, queriendo abandonar la carrera. Mira, querido hermano, querida hermana, esta nube de testigos, las personas de fe que nos han precedido en el intento y con las cuales de seguro nos encontraremos en el cielo. No somos los primeros, no eres el primero, no soy yo el primero que hemos tenido dificultades. Animémonos en el Señor a seguir corriendo esta carrera que tenemos hacia adelante. Pronto veremos la meta y sabrás, como dice la alabanza, que todo valió la pena, todo valió el esfuerzo, todo vale lo que estás haciendo, el esfuerzo de este momento vale la pena. Otra forma de correr y avanzar en esta carrera de la fe es fijando la vista en Jesús. El fijar la mirada aquí hace referencia al mirar fuera. Es como si el autor nos estuviera diciendo, mira fuera de tu problema, mira a Jesús. Después de echar una ojeada a la nube de testigos, mira a Jesús, porque Él es nuestra meta. Quien creó la fe personal, Él es el autor. ¿Y quién es el consumador? Quien la consumó en el madero de la cruz para que tú y yo pudiéramos llegar a tener fe en Él, fe en el Señor. Es necesario correr con una meta clara. No podemos envolvernos en una carrera sin tener esa meta clara.
o desviándonos de esa meta sin saberlo. Querido hermana, ¿cómo no nos va a conmover que Jesús corrió esta carrera, vino a esta tierra, se hizo hombre, para darnos el ejemplo de cómo nosotros tenemos que correr esta carrera de la fe? Él lo hizo por el gozo que él esperaba, sufriendo la cruz y menospreciando la vergüenza que traía esa cruz. Llegó a sentarse a la derecha, a la diestra de Dios, para ser reconocido entonces como Señor, para cumplir su promesa, para interceder por nosotros, por el gozo que venía hacia adelante. El Señor no escatimó en sufrimiento. Él corrió esta carrera como ejemplo de nosotros. Entonces considera a aquel, compara lo que hizo el Señor, pesa lo que hizo el Señor, lo que hizo Jesús, a quien no le importó sufrir tanta contradicción por parte de pecadores, aún siendo Dios. Nuestra lucha no ha sido hasta derramar sangre, como Él lo hizo. Y muchos otros héroes de la fe, probablemente de los que salen en el capítulo 11, lo hicieron así, sufrieron. Sufrieron el martirio, sufrieron la muerte. Otra forma de correr esta carrera de la fe, queridos hermanos, queridas hermanas, y de avanzar en esta carrera de la fe, es hacerlo con paciencia, es decir, seguir intentándolo en las diferencias y en las diferentes circunstancias de la vida, ya sean buenas o malas. Es una paciencia activa, es decir, hay que soportar las pruebas, hay que seguir corriendo, con ánimo, mirando a Jesús. Corramos con paciencia la carrera que tenemos adelante, no con duda o con desesperanza, teniendo en cuenta la meta, que es el reino inconmovible, donde está esperándonos nuestro Señor. Bien, damos gracias al Señor por su palabra, porque Él a través de ella nos trae aliento y nos recuerda cuál es nuestra esperanza, que es un día estar con nuestro Señor Jesucristo. También queremos recordar los avisos para esta semana, el día miércoles a las 20 horas. Recordar que estamos orando cada uno en nuestros hogares. Las peticiones se han nombrado a través del WhatsApp, del Facebook. Y les invitamos también a escuchar las reflexiones que se están subiendo el día miércoles para que las compartan en sus hogares junto a sus familias. También el día sábado se reúnen los jóvenes de manera virtual y también el día sábado está el día de ayuno y oración todos los sábados a partir de las 7 de la mañana. Las peticiones también están en el Facebook y también están en el WhatsApp de la iglesia. También queríamos contarles que pronto vamos a hacer programas para los niños, para que ellos también puedan estar alimentándose de la palabra del Señor y sigan aprendiendo a través de sus hogares. Y para terminar, queremos dejarles con la alabanza que también en esta hora nos va a dirigir nuestra querida familia Riquelme Flores, titulada Es Jesús el mejor amigo. Les deseamos una buena semana, hermanos, que el Señor les bendiga, les dé fuerza, les dé ánimo. Y como familia les enviamos muchos cariños y bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos. Es Jesús.